Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien y listos para sumergirse en un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a desgranar ese rumor que ha encendido las redes sociales y ha puesto a todos a especular. ¿Demet Özdemir desvela que Can es su amante? Vamos a ir al grano, a ver qué hay de cierto en todo esto y cuál es la verdad que se esconde detrás de este titular tan jugoso. Ya saben que aquí nos gusta traerles la información más reciente y desmentir o confirmar esos chismes que nos llegan. Así que pónganse cómodos porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos cargados de actualidad y entretenimiento. Hagamos crecer esta comunidad juntos. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. El título que hoy nos trae aquí, Demet Özdemir desvela Can es mi amante, es de esos que te hacen parar las orejas, ¿verdad? Suena fuerte, suena a drama, suena a una historia que podría haber salido directamente de una telenovela. Pero, ¿qué hay detrás de estas palabras? ¿Es una confesión real, una malinterpretación, o simplemente una estrategia para generar clics? La verdad es que en el mundo de las celebridades, los rumores vuelan y a veces es difícil separar la paja del trigo. Demet Özdemir, la talentosa actriz turca conocida por su carisma y sus papeles en exitosas series, y Can Yaman, otro actor turco con una legión de fans a nivel internacional, han sido objeto de especulaciones sobre su relación en varias ocasiones. Recordemos que ambos protagonizaron juntos la serie Erkenci, una comedia romántica que conquistó a audiencias en todo el mundo. Durante el rodaje de esta serie, la química entre ellos era palpable, tanto en pantalla como, según muchos, fuera de ella. Las fotos juntos, los comentarios en redes sociales, las apariciones públicas, todo alimentaba la idea de que entre Demet y Can había algo más que una simple amistad o una relación profesional. Incluso se llegó a decir que tuvieron un romance fugaz durante las grabaciones, algo que ellos nunca confirmaron ni desmintieron categóricamente, lo que solo avivó más las llamas de la especulación. Y es aquí donde entra en juego el titular que nos ocupa hoy. Demet Özdemir desvela Can es mi amante. La frase en sí sugiere una confesión explícita. Pero, ¿realmente Demet Özdemir ha dicho estas palabras de forma tan directa? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es un poco más matizada. Investigando un poco y analizando el contexto en el que surgió este rumor, encontramos que no hay una declaración directa y textual de Demet Özdemir diciendo «Can Yaman es mi amante». Lo que sí ha existido son interpretaciones, titulares sensacionalistas creados a partir de fragmentos de entrevistas, comentarios o incluso de supuestas declaraciones de fuentes cercanas. Lo más probable es que el titular haya surgido de alguna entrevista donde Demet Özdemir fue preguntada sobre su relación pasada con Can Yaman. En Turquía y en muchos países, las preguntas sobre relaciones pasadas de celebridades son habituales, y las respuestas pueden ser ambiguas, cautelosas o incluso dar pie a interpretaciones. Por ejemplo, si ella mencionó que tuvieron una relación intensa, que fue importante para ella, o que hubo sentimientos, un titular malintencionado o simplemente comercial podría fácilmente distorsionar esa afirmación para crear un titular más llamativo. Pensemos en la dinámica de los medios de comunicación y las redes sociales. La velocidad con la que viaja la información, sumada a la búsqueda constante de contenido viral, hace que los titulares se vuelvan más agresivos y menos precisos. Un periodista o un creador de contenido podría haber tomado una declaración vaga de Demet sobre su tiempo con Can y haberla transformado en algo mucho más dramático. La palabra amante implica un secreto, una infidelidad, algo que va más allá de una simple relación o un romance pasado. Si Demet en realidad se refirió a su relación de una manera más general, como un amor de juventud, o una relación importante, el titular, amante, es una exageración flagrante. Además, es fundamental considerar que las celebridades, para proteger su privacidad y su imagen, a menudo se expresan con cuidado. Las entrevistas pueden ser cuidadosamente guionizadas o las respuestas pueden ser intencionadamente vagas para evitar controversias. Si Demet Özdemir nunca ha sido conocida por hacer declaraciones escandalosas o por ventilar detalles íntimos de su vida privada de forma pública, es muy poco probable que de repente haya confesado algo tan delicado como que Can Yaman fue su amante. Otra posibilidad es que el titular sea una traducción errónea o una mala interpretación de alguna palabra en turco. Las sutilezas del lenguaje pueden llevar a malentendidos, especialmente cuando se traducen entre idiomas.
Quizás en turco alguna expresión que Demet usó pudo haber sido interpretada de forma más intensa o comprometedora por alguien que no dominaba completamente el contexto cultural o lingüístico. También debemos tener en cuenta el fenómeno de los fake news y las noticias falsas en el mundo del entretenimiento. Lamentablemente hay muchos sitios web y perfiles en redes sociales dedicados a inventar historias o a distorsionar la realidad para ganar seguidores y notoriedad. Es muy posible que el titular Demet Özdemir desvela Can es mi amante sea, en sí mismo, un bulo, una noticia inventada que ha circulado sin ninguna base real. Si buscamos declaraciones oficiales de Demet Özdemir sobre Can Yaman después de su separación, notamos que generalmente ha sido respetuosa y ha evitado entrar en detalles escabrosos. En entrevistas ha hablado de la buena relación profesional que tuvieron, del cariño que se tienen y de lo bien que trabajaron juntos, pero nunca ha dado pie a pensar en algo tan específico como ser amantes. Es más probable que si hubo algo más allá de la amistad, se haya tratado de una relación, un noviazgo o un romance que terminó, y no de una situación de amante que sugiere un componente de clandestinidad y posible infidelidad, algo que nunca se ha insinuado seriamente sobre ellos en términos públicos. El hecho de que el titular sea tan directo y enfático, sin que haya habido una confirmación o un reportaje detallado que respalde esa afirmación, levanta muchas sospechas. Los medios serios suelen citar fuentes, adjuntar fragmentos de entrevistas o vídeos para respaldar sus noticias. Si este titular aparece en un contexto donde no hay tal respaldo, es una señal clara de que puede tratarse de una invención. Entonces, ¿cuál es la verdad tras este rumor? La verdad en la mayoría de los casos de este tipo, es que los titulares sensacionalistas a menudo ocultan una realidad mucho más mundana. Lo más probable es que no haya una confesión directa de Demet Özdemir afirmando que Can Yaman fue su amante. En cambio, es probable que sea el resultado de interpretaciones exageradas de declaraciones ambiguas, traducciones erróneas, o directamente, una noticia inventada para generar intriga. La relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue, sin duda, una de las parejas más comentadas de la televisión turca. Su química en Erkencikus fue magnética y traspasó la pantalla. Las especulaciones sobre un romance en la vida real surgieron de forma natural para muchos fans y observadores. Sin embargo, la vida privada de las celebridades es, en última instancia, suya. Lo que sí podemos afirmar con cierto grado de seguridad es que, hasta la fecha, no existe una declaración verificable de Demet Özdemir en la que confiese que Can Yaman fue su amante. Es importante que como espectadores y consumidores de información, seamos críticos con lo que leemos, especialmente en Internet. Verifiquemos las fuentes, busquemos confirmaciones y no nos dejemos llevar por titulares llamativos sin fundamento. La verdad suele ser mucho menos dramática, pero no por ello menos interesante. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman con su química en pantalla y las especulaciones fuera de ella, es fascinante por sí misma, sin necesidad de inventar dramas adicionales. En resumen, el titular Demet Özdemir desvela Can es mi amante parece ser, en gran medida, una exageración o una noticia falsa. No hay pruebas contundentes de que Demet Özdemir haya hecho tal declaración. Lo que sí hubo fue una fuerte química en pantalla y muchas especulaciones sobre una posible relación en la vida real, algo muy común en el mundo del entretenimiento. La verdad, como decimos, es que estos titulares a menudo se crean para generar clics y no siempre reflejan la realidad de forma fiel. Agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final del vídeo y que hayan dedicado su tiempo a escuchar mis reflexiones sobre este tema. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Demet y Can? ¿Les parece que este tipo de titulares son justos para los artistas? Déjenme sus opiniones en la sección de comentarios, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este canal sea mucho más dinámico y especial. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales para que todos estemos bien informados. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.